Voy a grabar para que después quede esto totalmente grabado. 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 menos 1 menos 1 más 1. ¿Cuánto que es? ¿Ya hemos pegado? 5, profe. 5. 5. 5, 5. Jacob, dígame. 4. 4. Nati, dígame. Yo dije 5. 5. Luis. 5. Vanessa. 5. Evelyn. 5. Ya, le vamos a dar un premio solamente al Jacob. La respuesta correcta era 4. Profesor, estoy diciendo hace rato 4 con mi mano. Ah, la Katherine también 4. Ah, qué fresca Katherine. Se salvó. Era 4. ¿Cierto, Ronald Gotó? ¿Era 4? Mira, se me pasó uno. Ya. Muy bien. Ya estamos en matemáticas, estamos aquí. Entonces vamos a hacer el objetivo de la clase, que era producto notable. ¿Qué son los productos notables? La semana pasada trabajamos con con multiplicación de expresiones algebraicas, ¿se acuerdan? Vamos a ver un poco lo que hicimos la semana pasada. Entonces teníamos acá multiplicación de expresiones algebraicas. Clase 25, perdón, clase del día 25. Entonces nosotros vimos ese video, ¿se acuerdan? En donde hacíamos lo siguiente. Entonces teníamos que multiplicar esto, 3 por 4, 12. Entonces decíamos A cubo por A7, me quedaba 10 por B cuadrado. Entonces hicimos con monomio por binomio, etc. Y ustedes supuestamente tenían que después hacer una tarea, que era esta, que la hicimos en clase, no me parece. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Que era más o menos esto. X, X. Entonces lo único que había que hacer acá era conservar el factor y se sumaban los exponentes. Aquí me quedaba aquí la quinta, 3 por 2, 6, etc. Muy bien. Dicho eso, hoy día lo que nos toma en cuenta son los productos notables. Entonces vamos a hacer productos notables. Entonces, como dijimos, el objetivo, esto después se lo voy a mandar ya, si no se preocupen, le voy a mandar el PPT. Entonces vamos a ver lo que son los productos notables y las reglas fijas para su solución. ¿Cuál vamos a ver? Cuadrado binomio, cubo binomio, binomios conjugados, binomios con término común. ¿Ok? Ya. Entonces empezamos. Déjenme acá. Ya, entonces decíamos que un término algebraico está compuesto por uno o más símbolos, no separados entre sí. Entonces 2x era un término algebraico, se llama monomio. 4ab cuadrado es un término algebraico. 5mnp es un término algebraico. Independiente de la cantidad de símbolos que tenga o de factores literales, cuando esto es solamente uno. Puede ser 5x cuadrado, y cuadrado, a cubo, p, b a la octava, etc. A esto se le llama término algebraico. Si yo tengo, por ejemplo, una letra A, ese también es un término algebraico. ¿Ok? Entonces, ¿qué son los productos notables? Número, ¿Ah? y si tengo un número, uno también. Es un término algebraico, un número 1, un 2A, una letra A, qué sé yo. Cuando tiene solamente uno, o sea, una expresión es un término algebraico. Entonces, ¿qué significan los productos notables? Los productos notables que se pueden hacer por fórmulas. O sea, yo puedo aplicar una fórmula para hacer eso. ¿Ya? Entonces, esto es un binomio. 6x menos 3y. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, A es un término algebraico, B es un término algebraico. Entonces, este es un binomio elevado al cuadrado. Se llama cuadrado de binomio. ¿Y cuál es la fórmula? Anótenla por favor.
La fórmula significa que es el primer término al cuadrado, el primer término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? A. Entonces sería el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el doble del primero por el segundo término. ¿Siempre el doble? Más el doble del primero por el segundo término, más el último término al cuadrado. Entonces el cuadrado binomio sería a más b al cuadrado, es el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, más el último término al cuadrado. ¿Cuál es el primer término? El a. ¿Cuál es el segundo término? El b. Y todo eso está al cuadrado. Entonces, ¿qué se pone más menos? Porque si fuera una resta sería lo mismo. El primer término al cuadrado, en vez de colocar más, se colocaría menos. Entonces sería, el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, o sea, se multiplica el primero por el segundo, más, siempre positivo, el último siempre va a ser positivo, más el último término al cuadrado. Entonces, cuando sea una suma, se conserva el signo más acá. Cuando sea una resta, acá se le pone menos. Pero el último término siempre es positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos es más. Entonces, el último término siempre va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo digo eso, cuando yo digo a más b al cuadrado, lo que estoy diciendo, estoy haciendo una potencia. ¿Qué significa el exponente? El exponente significa que esta base se va a multiplicar 2 veces por sí mismo. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Eso sería lo mismo que decir a más b. Eso sería lo mismo que decir a más b por a más b. ¿Por qué? Porque me está diciendo el exponente me está diciendo que la base se multiplica 2 veces por sí mismo. ¿Se entiende? Déjame una cosita acá. Entonces, si hiciéramos esto, diríamos así, a por a, como tengo 1 más 1, sería a cuadrado. A por b sería ab. ¿Se entiende? Entonces, si lo hiciera multiplicando, diría a por a cuadrado. ¿No es cierto? Porque sería, para multiplicar potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Cuál es el exponente de la? 1. ¿Cuál es el exponente de acá? 1. 1 más 1, 2. Después diría a por b, diría ab. Terminé con el primero, después haría el segundo. B por A sería BA, pero siempre se hace en orden alfabético, entonces quedaría más AB. Y B por B quedaría B al cuadrado. Luego veríamos términos semejantes. ¿Tengo algún A cuadrado? No tengo. Entonces lo bajo. Después digo AB más AB, cuando no tengo nada es 1. Una B más una B, me quedarían 2AB. Más b cuadrado, que no tengo más. Entonces me queda a cuadrado más 2ab b cuadrado. Entonces, en vez de hacer toda esa multiplicación, cuando yo tengo a más b, ¿qué digo yo? Primer término a, primer término al cuadrado, a cuadrado, más el doble, 2 veces, cuando no tengo nada, está multiplicando, el primero por el segundo, luego 2ab, más el último término al cuadrado. Entonces lo puedo hacer por fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula? El primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el último término al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces lo puedo hacer, en vez de estar haciendo uno por uno, lo puedo hacer en forma inmediata.
Si tienen alguna duda, por favor, me dicen que esto es básico para que después podamos ver la factorización. ¿Ya? Entonces, mira este ejemplo. Este ejemplo que está acá. 5x cuadrado más 6y al cuadrado. Entonces, dice que es el primer término al cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado de 5? 5 por 5, 25. ¿Y cuál es el cuadrado de x2? X2 sería x4. Porque x2 por x2 se conserva la base y se suman los exponentes. Como tengo 2, 2 más 2 sería 4. Entonces el primer término se quedaría 25x4. Después dice el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo me da 5 por 6, 30. Me da 30x cuadrado y ¿cuál sería el doble? 60x cuadrado y. ¿Y cuál sería el último término? El 6. ¿Cuánto es 6 por 6? 36. Porque es el último término al cuadrado. 6 al cuadrado significa que es 6 por 6. Y por i me quedaría i cuadrado. Entonces esto lo haría directo. Primer término al cuadrado. 5 por 5, 25. X cuadrado al cuadrado me da x a la cuarta. Más el doble del primero por el segundo. 6 por 5 o 5 por 6, 30. x2i. ¿Cuál es el doble? 60x2i. Y el último término al cuadrado, 6 por 6, 36. I por i cuadrado. Lo hago inmediatamente. Pues si no tendría que ir haciendo, ahí está, ¿viste? 5x cuadrado al cuadrado, 25x a la cuarta. El doble, 2 por 5, 10. 5 por 6, 30. El doble, 60. Etc. Muy bien. Se devuélvase eso ahí. Un segundo, porfa. No se preocupe. Ya, profe, muchas gracias. Hagan ustedes ahora, por favor. Por fórmula, ¿ya? Después lo vamos a hacer x más 5 al cuadrado. X más 5 al cuadrado. Háganlo ustedes, por favor. Ya me lo voy a hacer. ¿Ya quién lo hizo? Yo. Evelyn, dale, Evelyn. Me da x elevado a 2 No, más pero hagámoslo por fórmula, por fórmula. Ah, sí, muy bien. Diga, el primer término al cuadrado, diga que se va aquí. Lo vamos repasando. el primero término es elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto te da? Sí, el después se multiplica el primero con el segundo ¿Mm? por 2. ¿Ya? Y después el tercer término por sí mismo se multiplica 2 veces. El último término al cuadrado. Sí, último término al cuadrado. Sería Claro. x elevado a 2 más 5x más 25. Ya. ¿Está bien eso, no? No, profesor. Pregunto. No. ¿Por qué sacó 3 si son 2 nomás? Ya, pero ¿cómo quedaría entonces, Elizabeth? 5 al cuadrado más 25. ¿Ya? Serían X al cuadrado más 25. ¿Ya? ¿Estaría bien eso? No, ¿Quién Era dijo que 10 no? x el segundo Yo. término. Catherine, dígame, Era Catherine. 10. X cuadrado más 10x más 25. Muy Era bien, 10x. muy bien, Sí, muy bien, así me Catherine. da. Tenía que Yo multiplicar concuerdo. el segundo Muy bien, por... ¿quién concuerda? Daniel. Muy bien, Daniel. ¿Y por Entonces, qué el primer 10? ¿De término dónde al sale el cuadrado. 10? ¿Cuál es el primer término al cuadrado? X. ¿Se ve ahí o no? Sí, Primer término al cuadrado. Entonces, ¿se ve bien? sí. Profesor. Sí, profe, se ve X bien. al cuadrado. ¿No es cierto? Después dice más el doble, 2 veces, el primero por el segundo. ¿Cuánto multiplica el primero por el segundo? 5 por X me queda 5X.
Más ¿Cuál es el 5. doble? 2 por 5x me queda 10x. 10. ¿Cierto? Porque cuando tengo 5 por x, 5x. El Sí. doble del primero por el segundo. El primero por el segundo me dio 5x. El doble de 5x, 2 por 5, 10x. Más el último término al cuadrado. 5 por 5, 25. 25. Entonces, ¿cómo me queda? X cuadrado más 10x más 25. Si lo quiero Sí. hacer en forma directa, perdón, paso a paso, entonces digo x por x, x cuadrado. X por 5 más 5x. Terminé con el primero. Pues tomo el segundo. 5 por x más 5x. 5 por 5, 25. Busco términos semejantes. ¿Hay algún x cuadrado? No hay, lo bajo. Después digo 5x más 5x. 5 más 5, 10. Tengo 5 lápices más 5 lápices y me quedan 10 lápices. Más 25 bajo el 25. ¿Cuánto me queda el resultado? Me queda lo mismo que hacerlo de forma inmediata. ¿Ok? ¿Cuánto me quedaría entonces ahora? X más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Tiene que hacerlo súper rápido. Profe, muéstralo de nuevo, por favor. X más 1 al cuadrado. Ya. Listo. La N terminó, la Caterina terminó, porque tiene muchos puntos, así que no le puede dar puntos a ella. Sigamos, sigamos. Edith, Profe, Byron, Daniel. Profe, Daniel, ¿llegaste ya a tu casa, no? no, pero lo hice mentalmente. No sé si está bien. Ya, dale, a ver. Seco. Es x al cuadrado X al cuadrado más 2 más 2, te estoy repitiendo, más 2, ¿así? ¿sí? Más 2 y 4. Y 4, más 4, ¿así dices tú? Sí. Ya. No estaría bien. No. No estaría bien, no estaría bien. Hagamos de nuevo. ¿Quién diría otra cosa? Muy bien, Daniel. Profesor, profe, ¿Quién dice ¿yo? otra cosa? La Vanessa, dale, No. Vanessa. yo sería x al cubo más 2. No, X más al 1. cubo más 2, ¿así? Más 1, perdón. Más 1. No, No. No. yo lo digo, profe. No, todavía no, todavía no. ¿Quién más? Edith. Profe. X cuadrado más 2 más 2. ¿Quién dijo eso? Yo, Elizabeth. ¿Quién es yo? A ver, Elizabeth. Ah, ya, espera, Elizabeth, me deja ver a Edith. Edith, dímelo tú primero, Edith. Es que te voy a mostrar la... 1 por 1. No, es 1. No, mentira, es 1. ¿Dónde está la Edith? No, 1 más 1 Edith, muestra el 2. cuaderno, por Y favor. 2, no sé. X cuadrado más 2X más 1. Muy bien, Edith. Mire, no Profe, mueva a el mí me cuaderno, dio Edith. eso. Edith, 2 no por mueva el 1. cuaderno. Profe, Primer disculpe, término al mire. cuadrado. ¿Cuál es el primer término? X. X al cuadrado. Aquí al Después dice cuadrado, el 2x más doble del primero por el segundo. X por 1 más 1 1. me queda X. O una X. ¿No es cierto? El doble de esto es 2X. 2x. Va a ser el Más último otro. término al cuadrado. 1 por 1, 1. Entonces me quedaría, como está muy bien ahí, me quedaría X cuadrado X más más 2x más 1. 2X más 1. Más ¿Correcto? 2X o 1. Si lo Me dio hago... eso, profe. ¿Mm? Me dio eso, ahora que lo arreglé, me dio eso. ¿Qué te dio? Mire. No sé si ve el cuaderno. Espera un poquito. Abajo, Vane. Ahí. Ahí. ¿Dónde está la Vanessa? Espera un poquito, Vanessa. Sí. Ahora Vanessa, dale. Perfecto, muy bien. Pero déjalo ahí un poquito, Vanessa, por favor. Ah, ya. Entonces, mire, pongan atención, la Vanessa lo hizo. Entonces, primer término al cuadrado, X cuadrado. El doble, el primero por el segundo, 1 por X, X. El doble, 2X. Y 1 al cuadrado, al cuadrado. 1 por 1. Muy bien. 1 al cuadrado, perdón, 1. No, pero no lo mueva, no lo mueva, no lo Ah, mueva. perdón. No te digo. Es que justo me mandaron un mensaje.
Entonces ya hizo así, x por x, x al cuadrado. Recuerden, cuando se multiplica potencia de igual base, se conserva la base y se suman los fuentes como si tuviera 1 y 1. 1 más 1 sería 2. Muy bien, después dijo x por 1, que haría 1x, que no se coloca el 1, se coloca solamente la x, pero 1x está bien. Se acabó, terminó con la x. Ahora vamos con el 1. 1 por x, 1x, nuevamente. Y después 1 por 1, 1. Después término semejante. ¿Hay algún x cuadrado? No hay, lo bajó. Eliminó ese. Después dijo 1x más 1x, le quedan 2x. Eliminó esos dos. Después tengo algún número 1, no tengo, lo bajé. ¿Cuál es el resultado final? Primer término al cuadrado, x cuadrado. El doble, 1 por x, 1x. El doble, 2x. El doble del primero por el segundo. Más el último término al cuadrado. 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Ese es el resultado final. Muy bien. Entonces le vamos a poner puntito ahora a la señorita Edith Puebla. Oh, pero yo te Gracias, llamo Vanessa. Vanessa. No, porque si no tengo que ir distribuyendo los puntos, si no después nadie va a hacer la prueba. No, sí está bien. La Evelyn no para va a que hacer todos la nos prueba. toque. Va a estar con el gato ahí todo el rato ahí, viendo como todos nosotros estamos ahí con los nervios de punta, ¿cierto, Nati? No, yo lo entiendo, profe. Yo creo en la igualdad. Gracias, Vanessa, gracias. La Karin también. Ya, vamos a otro. Vamos a otro. ¿Elisa me entendió? Más o menos. Profe, no voy a decir cuándo te esté lista yo. Lo voy a dejar que mis compañeros... Muy bien, Evelyn, muy bien. Esa es la actitud, Evelyn. Esa es la actitud. Dos, Profe, X, no, yo no Vamos. entendí mucho. Profe, ¿Ah? yo no entendí mucho, entendí lo último, Es ¿no? muy No. rápido, x cuadrado, x, Haga más x. ejercicios. Evelyn, muy- Vanessa, coloca de nuevo el cuaderno, por favor, para que lo entienda el Daniel. Sí. Yo Claro, no- claro. Déjame Ahí, copiarlo y lo voy a ¿se ve entender bien? al tiro. Sí. No lo veo. Vaya al oculista, vaya al oculista. Mire, ponga atención. Tiene x más 1 al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula? Dice el primer término x al cuadrado. Entonces, esto es x al cuadrado. Esto es x al cuadrado. Me dice el doble del primero por el segundo. ¿Cómo multiplico el primero por el segundo? 1 por x, me queda un x. El doble sería 2x. Más el último término al cuadrado. 1 al cuadrado. 1 por 1. Recuerden que al cuadrado significa que esto se multiplica 2 veces por sí mismo. 1 por 1, 1. Entonces, ¿cómo me quedaría? Primer término al cuadrado, x cuadrado. El doble del primero por segundo, 1 por x, 1x. El doble, 2x. Más el último término al cuadrado, 1 por 1, 1. Si lo hace como le hicimos la multiplicación, x por x, x cuadrado. Se conserva la base y se suman los exponentes. Cuando no tengo nada vale 1. 1 más 1, 2. Después x por 1, 1x. Terminé con la x, empiezo con el 1. 1 por x, 1x. Y después 1 por 1, 1. Ahí, como tengo todo este chorizo, saco términos semejantes. ¿Tengo algún x cuadrado? No tengo, lo bajo. Pues digo, 1x más 1x, me quedan 2x. Y bajo el 1 porque no tengo ni un otro número. Si tuviera un 6, un 7, los juntaría, pero no tengo. Y me queda igual. ¿Ok? Muy bien. Ah, hagamos otro. profe, ahora no entendí que tienen que... Ah, no dice, ya, ahora no entendí. Entonces lo mismo que hicimos la semana pasada. Sí, es Semana como los pasada. binomios y los polimonios, ¿cómo? Correcto. Correcto. Ya, Espera un poquito. ya, profe. Miren la semana pasada, Elizabeth. La semana pasada hicimos multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Qué hicimos la semana pasada? Suponía que dijeron 3 por 4, 12. A cubo por A7, A10. B2 por B, B3. ¿Se acuerdan? Ay, mi sierra. Eso. Entonces ahora lo mismo, solamente con binomio. Polinomio. Continuamos. Ah, polinomio. Continuamos. Ah, Déjenme ver Ana, aquí. te llamas. Termino de hablar por teléfono que lo necesito. Entonces, A más B al cuadrado es lo mismo que decir A más B por A más B. Entonces, A por A cuadrado. A por B, AB. Después, terminé con eso. B por A sería BA. Pero siempre se pone en orden alfabético. Primero la A, después la B. Por eso son iguales. Y después B por B, B cuadrado. Bajé la cuadrado, términos semejantes. ¿Tengo alguna cuadrada? No tengo, lo bajé. AB más AB, me quedan 2AB.
y bajo el b cuadrado. ¿Ok? Ya vamos a hacer otro ejercicio, a ver. Déjame ver si tengo otro. No tengo aquí otro. Sí, sé que me duele. El que se va por la mano. Hagamos ahora este. 2x más 4 al cuadrado. 2x más 4 al cuadrado. Primero traten de hacerlo por la fórmula, que es la idea, y luego traten de hacerlo paso a paso. Si que quieren, ¿no? La Daniela Cerecea está súper enfermita. Más el doble La de Daniela Cerecea está primero, súper enfermita, pero igual se resiste a quedarse en casa y igual se conecta. el Recién doble dijo, no, de no voy a poder, no voy a primero salir mejor porque estoy muy enfermita. Pero igual entró, igual entró. Muy bien, Daniela. Por último, escuche nomás. más el doble. Ya, Jacob, voy a ir contigo, Jacob. Catherine, la segunda parte de la clase va a dar punto a la Catherine, a la Euna, a Yesenia, a la Vanessa. Profe, Primero Jacob, Vanessa, primero Jacob. vaya. Vanessa, primero Jacob. Profe, me dio 4x al Espera cuadrado. un poquito, más Jacob, todavía 16. no dejé que termine la Ah, ya. Elizabeth y el Daniel. Demos 20 segundos. ¿Cómo está mi secretaria Nati? ¿Tiene una cara de matear a Nati? Los lentes la hace de Matea, ¿eh? Lo es, profe, lo es. Ay, qué buena. Ay, qué linda. Es súper estructurada. A mí me pautea todo el rato. Súper. Me tiene así derechito. Supiera cómo lo hago con mi hija. Me imagino. Me imagino. Pobre de ella. Yesenia, ¿dónde estás tú físicamente? ¿En qué lugar de Santiago? En Pudahuel, profe. En Pudahuel. La Evelyn está en Cerrillo, no trabaja en Cerrillo, pero Sí, vive en Cerrillo. Trabajo en Cerrillo. pero vives ¿Cómo? ¿vives a dónde? San Miguel. San Miguel. ¿Y el Jacob dónde vive? Lampa, profe. En Lampa. Lampa. Ay, en Lampa. Ay, Sí, qué sí, buena Lampa. onda. ¿Y trabajas por ahí cerca o no? No, voy a Santiago. Ah, Santiago. ¿Estás trabajando Voy a también? Santiago. Sí, estoy Ya. trabajando. ¿Y la Nati está dónde físicamente? Santiago Centro, profe. Ah, Santiago Centro. ¿Y trabajas? En Las Condes, pero ahora en la casa. Ya. Estamos ¿Qué online. trabajas? Ay, qué buena. Sí. ¿Y la Elizabeth Martínez dónde está? ¿Dónde vive la Elizabeth? ¿Qué barrio de Quinta Santiago? En Quinta Normal, Quinta Normal. ¿Está trabajando Elizabeth, no? sí, desde la casa, Ah, ya. Ya también está en la casa. ¿Y sí. la Edith Puebla dónde está? San Bernardo, San Bernardo. Ay, te has salvado de quedarte, de no ir presencial al instituto, ¿eh? Porque Sí. igual después de la vuelta salía a las 11 de la noche, pues hace un plan. Sí. Tenía harta gente, hartos estudiantes que vivían en San Bernardo y entonces me decían, profe, me tengo que ir rápido para tomar la última micro. Decía. Era complicado. Profe, le quedan 5 minutos de este bloque, por si acaso. ¿Y Catherine, dónde estás tú? Santiago Centro, profesor. Ah, también Santiago Centro, es vecina de la Nati. Y trabajo en Las Condes. Ah, ya, también igual que la Nati. Sí. Ya tú sabes, Karin. Vivimos juntos. Ya, Jacob, ¿cuánto te dio? Me dio 4x al cuadrado Espera un poquito, más, lo voy a anotar, espera un poquito. 4x cuadrado, ¿ya? más 16x más 16. Más 16x más 16. ¿Lo hiciste por fórmula o lo hiciste paso a Lo hice paso? rápido. Lo hice Ya, rápido. entonces, 2 por 2, 4. ¿tiene el cuaderno ahí? Sí. Ya, vamos a mostrar al Jacob. No sé si se ve. Ahí. Vamos, Jacob. Da un poquito, Jacob. Ya, ahí estamos viendo.
Entonces, mira, era 2x más 4 al cuadrado. Dijo, primer término al cuadrado, Elizabeth. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4. Y x por x cuadrado. Recuerda que esto se eleva acá. Después dijo el primero por el segundo. 2 por 4, 8. Como tengo solamente la x, me queda 8x. El doble de ese, el doble, porque dice el doble del primer término por el segundo término. Entonces 2 por 4 me queda 8x. El doble de eso es 16x. Más el último término al cuadrado. Entonces 4 por 4, recuerda que el exponente me indica la cantidad de veces que el término se multiplica por sí mismo. 4 por 4, 16. Ok. ¿Alguien lo hizo? Gracias, Jacob. Sí, yo ¿Alguien lo también, hizo a mí me dio. paso a paso? La Vaneta. Lo hice paso a paso. Ya, veamos a la Vanessa. La Vane- Profesor, yo tengo una duda. Dígame, Si usted Elizabeth. dice, ya, a mí me sale el primero, pero el segundo, usted dice el doble del primero por el segundo. Ah, claro, 2 por 4. 2 por Y 4, después- 8x. El doble de 16. Siempre lo multiplicas por 2. 2 por 4. Es que tienes que multiplicar el 2 por el 4 y después por el doble de eso. El doble se saca del, ya. Sí, El 2 resultado. por 4, 8 y el doble de eso 8x. es 16. Como tengo la x ahí, Ah, es ya, ya, 16. Sí. Muy bien. Vanessa, espera un poquito. doble, ya. Ujú. Ya mira la Vanessa. La Vanessa lo hace así, Elizabeth. Mira cómo lo hace la Vanessa. La Vanessa No lo sé, hace- mire, a mí me resulta el primero y el último, pero en el del medio es donde no me Mira cuadra. lo que hizo la Vanessa. Hizo 2 por 2, 4. X por x, x cuadrado. El primer término al cuadrado. El 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Y x por x, x cuadrado. ¿Cierto? Después dice, toma ese Vamos a término y ver. multiplica el otro. 2 por 4, 8. Como la x está solita, queda 8x. Se acabó. Después toma ese otro. 4 por 2, 8x. Y después 4 por 4, 16. ¿Hay algún 4x cuadrado? No hay, lo bajo. 8x más 8x te da 16x porque son iguales, se suman. Y baja el 16 porque no hay ningún número. Entonces, ¿qué hace? Primer término al cuadrado, 4x cuadrado. El doble del primero por el segundo. Primero por el segundo, 2 por 4, 8. 8x. El doble de 8x, 2 por 8, 16. 16x. Y el último término al cuadrado, 4 por 4, 16. Vamos a llegar a soñar con esto. Muy bien, póngale un montito a Jacob Sangüesa. Vamos a hacer ahora otro. 3a más, qué sé yo, más x al cuadrado. 3a más x al cuadrado. Vanessa, trata de hacerlo ahora por fórmula. Por 3 son 6a cuadrado. 3a más Espérese, x espérese. al cuadrado. 3 por 1, 3. Ahora que el primer término Se al va a cuadrado, 3 cortar. por 3. Se va a cortar en cualquier minuto, profe. Bueno, 3 por 3. chicos, vamos a volver con la misma idea y la misma contraseña. Quedó mejor en el internet ahora, ¿no? Sí, profe. Al principio estábamos, lo veía todo en cámara lenta. Lo escuchaba así, a nadie lo escuchaba así. Hola, profesor. No sé, así se llegué. escucha. No sé, así llegué. Ay, Llegué así. No se equivoca. Ya, ahora todos pueden participar, ya para no discriminar a la Evelyn, a la Yesenia, a la Vanessa, a todo el mundo. El que termina, quedan 20 segundos. Ya, salimos, volvemos mejor porque se va a acabar.